Probablemente los recuerdos más gratos que tengo son del viaje a Oriente del licenciado López Mateos. Era un país que había confirmado su nacionalismo, que tenía muy claro sentido de la mexicanidad, que venía aprovechando la inercia de todos los aspectos sociales y educativos del general Cárdenas y de don Manuel Ávila Camacho y de los anteriores presidentes. Creo que fue un momento donde también se arranca el desarrollo estabilizador del que es responsable el licenciado Ortiz Mena. Y yo creo que es un momento especialmente importante para la vida del país. Se estaba empeñado el presidente López Mateos en una alianza donde se buscaba la no dependencia ni de los Estados Unidos ni de Rusia, que estaba integrada por Nehru, por Sukarno, por Tito y por algún presidente africano. Se llamaba la de los países no alineados. Bueno, el arquitecto Enrique Yáñez era un personaje muy importante en el medio cultural y artístico de México, de este México que de alguna manera encarna el periodo del desarrollismo en México. Finalmente estábamos también ya en Guerra Fría y también para el país era muy importante posicionarse de una forma muy moderna, primero ante el interior y luego hacia el exterior. Entonces, Enrique Yáñez, también en el periodo de tanto de Alemán y de Ruiz Cortines, encamina una política, digamos, de arquitectura funcionalista para los hospitales, que era un poco también seguir esta tónica muy moderna de los años 30 respecto a la arquitectura en México y los avances que se estaba haciendo, pero esta vez lo enfocan decididamente a los hospitales. Bueno, Enrique Yáñez toma el proyecto también del centro médico, antes también ya habían hecho la raza, y también es muy importante mencionar que parte de este proyecto integral estaban los murales. La raza fueron hechos también a principios de los años 50 y también deciden también contratar a Siqueiros y a Rivera para este proyecto. El proyecto que tenía la Secretaría de Salubridad seguramente y el Seguro Social de hacer estos lugares en donde atendían a muchísima gente, como el centro médico. También dentro de su programa de edificación contemplaban el que no fueran espacios tan libres, sino en esa época ya pensaban en decorarlos con pintura mural, invitando a pintores importantes, porque era parte del mismo proyecto y además la consigna de tener en sus instalaciones obras relevantes. Es muy importante mencionar también con quién contó Enrique Yáñez con la colaboración de quien, nada más ni nada menos que del gran promotor cultural Fernando Gamboa. Fernando Gamboa, como sabemos, digamos, tiene esta connotación de curador, comisario internacional, en aquel entonces un personaje muy importante en la promoción de la cultura y el arte nacional. Y bueno, entonces Fernando Gamboa, digamos, le encargan el programa artístico del mural del centro, de los murales del centro médico, y esto se realiza como en 1958. En 1958, Fernando Gamboa fue llamado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que se encargara de las decoraciones de lo que después se llamó el Centro Médico Nacional. Invitó a muchos artistas, no todos aceptaron. Fue la oportunidad en que Luis Nishizawa se encontró con quienes habían sido sus maestros y le dieron una superficie sumamente difícil. Yo creo que el tema era lo que llamaba mucho la atención, porque sabemos que en un momento dado el muralismo mexicano empezó a diversificar sus temas. Entonces, todo lo relacionado con la ciencia eran temas muy importantes para los pintores.
En ese mismo año, en el 58, en el mismo año que se hace este mural de Siqueiros en el Centro Médico, Gamboa lleva una gran exposición al Pabellón de México en Bruselas, cuyo símbolo es el átomo. Entonces, de hecho, actualmente Bruselas todavía mantiene esta escultura o este inmueble también grande dedicado a la energía atómica, que eso también, como veremos, tiene mucho que ver con el mural que nos ocupa hoy. También había unos espacios en donde había relieves, por ejemplo, tratando de hacer más visual todos esos espacios grandes. Decoraban las cisternas, los depósitos de agua en las azoteas. Todo eso eran espacios que podían enriquecer con relieves todo lo que era el hospital. Toda obra artística tiene su origen en la naturaleza, por muy abstracta que sea. Pero no son descripciones de eso. Eso es lo que hay que aclarar. Son puntos de partida. Finalmente, el Centro Médico también estuvo concebido para ser también un centro de investigación especializado en oncología. Eso es muy importante también, que eso lo diferencia con la raza. Y sí, efectivamente, el proyecto integral que contemplaba el programa artístico inserta dentro de la integración plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la arquitectura se podrían contar con murales, se podrían con bajorrelieves, esculturas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en eso también es consecuente con el proyecto hospitalario de la raza. Y finalmente, Diego Rivera está viajando en estos momentos, bueno, en 1957-58 a Rusia a tratarse su enfermedad. Entonces, la opción queda Siqueiros, aunque también posteriormente se añadieron los demás murales al Centro Médico, pero Siqueiros es quien queda, digamos, como líder de este proyecto integral. Él también pensaba hacer como un proyecto mucho más grande, artísticamente hablando, que también contemplar esculturas, que contemplar, como ya dije, bajorrelieves, pero lamentablemente por otras razones, Siqueiros decide también terminar el mural en un lapso de 2 meses, porque también así fue el contrato y la comisión misma de Gamboa y las ideas de Yáñez, y entonces también decide como no hacer como más cosas, más que el tema que se le encomendó. La adquisición del Centro Médico Nacional fue un acto que merece todo el reconocimiento para el licenciado Benito Coguet. Él se atrevió a echar a andar el Centro Médico Nacional. Y este Centro Médico Nacional, que fue víctima del terremoto, por otra parte fue el inicio de una nueva era para la prestación de servicios en el Seguro Social. Entonces, lo que hace Siqueiros en este mural también, al poner como protagonista esta bomba de cobalto metálica, que también Siqueiros creía mucho como en los fines y los beneficios de las máquinas. Lo que pones finalmente creo que está dando como una dosis de esperanza finalmente a la gente que concurría al hospital, ¿no? Y de alguna manera decirles esto, la unión de la ciencia y el Estado, pero también las ideologías y todos como en una sola unión, eso puede también como avanzar y de alguna manera darle algún tipo de expectativa al enfermo que entonces se iba a tratar al centro médico. Debo de destacar que el terremoto o el temblor tiene un efecto eclipse sobre otros acontecimientos, que se olvidan, se opacan por la importancia del terremoto. Y hubo cosas muy importantes. En ese mismo momento se estaba celebrando una asamblea para decidir el contrato colectivo. Y debo decirle que hubo allí un acto de solidaridad muy grande de los trabajadores. Fue una revisión de contrato que la logramos sin ningún problema.
fui a Monterrey y al regreso de México fue una aventura porque no nos aseguraban que pudiéramos aterrizar. Y en esa revisión del contrato colectivo se fueron especialmente solidarios todos los trabajadores. Fue una revisión muy moderada. Que cuando te dicen, no, pues que tienes que hacer algo, tú estás en otra cosa, o sea, estás pensando en qué le pasaría a tu familia o qué vamos a hacer con este desastre. Como que se perdió ahí unos instantes de cordura porque fue tremendo, terrible. Yo estaba en casa, estaba por llevar a mi hija a la escuela y efectivamente la llevé a la escuela, pero oh sorpresa, la barda de la escuela estaba caída. Entonces me di cuenta de la magnitud del suceso. Entonces regreso a casa, me comunico al centro y me dicen que no me mueva, que es imposible acceder al centro, que es un caos, ¿no? Que espere. Entonces me quedo expectante, ¿no? Entonces ya al día siguiente, entonces ya nos acudimos al centro y ya se empezaron a organizar las brigadas para empezar a revisar frentes de trabajo, etcétera, etcétera. Incluso el mismo ambiente te lo decía, que ahí se había interrumpido algo importante y que tenías otra vez que empezar de cero para poder entender todo aquello, ¿no? Yo creo que para todo el mundo fue algo que ahí se rompió y algo muy importante. Volamos el día 20 a Monterrey y al estar en vuelo hubo otro gran temblor en la Ciudad de México. Yo pensé que los edificios que estaban medio derrumbados se iban a caer, pero curiosamente en ese segundo temblor, y también lo destaco como un recuerdo para la historia, no hubo ningún daño. No se cayó ningún otro edificio ni se fracturó gravemente ninguna obra. Era muy difícil entrar porque todo estaba acordonado no solamente por el ejército, estaban grupos de Boy Scouts también ayudando, la policía, todo el servicio de vigilancia del centro del Seguro Social estaban ahí evitando tanto entrar como ayudando a que los enfermos salieran todavía. Empezaron a sacar equipo de los hospitales. Pero me mandaron una motocicleta, tampoco sé cómo llegó la motocicleta, a mi casa a recogerme, y ahí fue donde me enteré que no era La Raza, que era el Centro Médico Nacional. Llegué al Centro Médico Nacional, había pues toda la conmoción que es connatural a estos acontecimientos. Curiosamente, muchos de los pacientes se dieron voluntariamente de alta. Hubo necesidad, teníamos 2,000, creo que casi 3,000 pacientes. De esos 3,000 pacientes, solo hubo necesidad de reubicar a 1,200, que el resto de ellos se dieron de alta voluntaria, ya no quisieron tener nada que ver con un hospital. El equipo se conformó en principio por voluntarios, porque no se puede obligar a nadie a acudir a un evento de este tipo. Entonces esto fue voluntario, se crea el equipo con varios compañeros, dentro de ellos está Eliseo Mijangos, está Daniel Hernández, está Evaristo Sánchez Garay, José Luis Ortiz Castro y Alejandro Morfín, servidor. El drama es evidente, o sea, es un caos, hay gente moviendo por todos lados, hay desbaste de muchas cosas, el edificio es caótico el escenario, ¿no? O sea, no había palabras que describir, ¿no? Realmente es impactante, hay mucha tensión, los olores fuertes por todos lados. Ahora no huelo, pero antes olía. Los medios de comunicación impresa daban por perdido todos los murales que había ahí, o por lo menos algunos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luis Nishizawa, se enteró que su mural se había perdido. Él ya sabía que no había nada que hacer con su obra. Y el otro mural importante de Siqueiros pues también lo daban por perdido.
porque sabían que tenía un soporte muy sensible y que no iba a soportar mucho. Entonces lo daban por perdido. Nosotros no sabíamos qué había pasado, no teníamos todavía acceso a estos lugares, hasta que ya finalmente nos permitieron entrar bajo nuestro riesgo y pudimos ver cómo estaban. Y estos 1.200 los acomodamos en el resto de las instalaciones del seguro, que era el Gabriel Mancera, era la Raza, los hospitales de traumatología de Magdalena de las Salinas, y pudimos ubicarlos muy ordenadamente. El que manejó esta maniobra de reacomodo de pacientes fue un doctor de Mucha, si no mal recuerdo, que tuvo ese mérito de tener una gran tranquilidad para reubicar a los pacientes. Y allí recibió una gran ayuda de las promotoras sociales voluntarias, que se dedicaron a tomar nota de dónde iba a ser derivado cada paciente y cuál era su condición. Entonces siempre hubo información para las familias que tuvieron que ir allí a ver qué ocurría con sus enfermos. Tuvieron información constante. Nosotros no sabíamos ni con quién podíamos contar para trabajar. Nosotros lo que queríamos era ver qué posibilidades teníamos de salvarlos. No sabíamos nada, pero sí teníamos que conocerlos, entrar para conocerlos y ver qué íbamos a proponer. El equipo no estaba conformado, visitamos los lugares y dijimos, bueno, pues a partir de este momento tenemos que decidir qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos a salvarlos o no? Porque también iba de por medio nuestra vida. Y tampoco podíamos sugerir quién trabajar porque no sabíamos si querían entrar y era arriesgar la vida. No podíamos obligar a nadie. No, absolutamente. Ellos dijeron, estos edificios entran en el programa de demolición inmediata y tenemos que hacerlo pronto. Ustedes no sé qué piensan hacer, pero no los podemos dar muchos días porque eso lo tenemos que demoler. Entonces teníamos que, si decidíamos trabajar, teníamos que hacerlo muy rápido. Eso quedaba muy claro. Por ejemplo, yo que era el jefe del taller de pintura mural, tenía que dar el ejemplo. Entonces tenía que entrar primero a las instalaciones para ver qué podía hacer. Y fue terrible entrar a esos lugares. Entonces lo que se decidió finalmente es empezar a trabajar con el Siqueiros. Que el Centro Médico Nacional había muerto de pie. No hubo ningún derrumbe, no hubo ningún daño, salvo 2 trabajadores de mantenimiento que sí fueron víctimas del percance. Todos los hospitales murieron de pie. No hubo ningún derrumbe. Y eso nos permitió muchas cosas. El poder rescatar una parte importante de las instalaciones, el poder rediseñar un nuevo centro médico a partir de esos espacios y el recuperar todo lo que tenía el centro médico. De hecho, hasta lavabos y cosas muy elementales se pudieron rescatar sin mayor problema. Algunas mucho más problemáticas fueron las obras de arte, en donde hubo necesidad de aplicar una gran cantidad de técnicas para poder desprender los murales, etc.
Bueno, las maquetas son para realizarlas a otras proporciones. Ya resuelta mi idea sobre la composición, puedo sobre esto hacerlo a otra escala, mayor, al doble, al triple, 10 veces más, porque es como una construcción, necesito tener un proyecto para sobre ese proyecto después hacer otra estructura multiplicada, ¿no? Creo que ya llegó el momento en que tengo que redondear lo que he estado estudiando por tantos años, de manera que no estoy interesado en aparecer como novedoso nunca, ni estar en la pura especulación, sino que quiero lograr lo que me he propuesto desde el principio, es decir, realizar una escultura en ese concepto de escultura. Ese ha sido siempre mi propósito, de hacer una buena escultura, bien hecha, con un dominio de mi oficio y con una interpretación de lo que quiero mostrar lo más directamente posible, lo más legible, ¿no? He dicho muchas veces que un buen escultor es como un buen carpintero que crea una buena silla. Lamentablemente, en el sismo de 85, este edificio sufrió daños irreparables. El mural transcurría en 2 niveles, prácticamente en 3 niveles, porque era la parte baja de atrás de la escalera, el cubo de la escalera y al terminar este cubo. De modo que había un transcurso temático que jugaba en diversos planos. Creo que todos los que observaron ese mural durante años coincidieron en que fue una obra muy madura, muy lograda, muy bien pintada. El mural más complejo pienso que fue el de Nishizawa, dentro de su rescate, de su retiro, porque implica varios procesos que implementar. Es un procedimiento demasiado controlado y hay que trabajarlo rápidamente, ¿sí? Entonces yo pienso que ese proyecto de Nishizawa fue el más riesgoso, definitivamente, porque había que trabajar con gas, con calor, con lumbre, y pues las condiciones del inmueble que estaba colapsado también era lo mismo, ¿no? Entonces, y había que trabajar constante. Entonces juntaron los pedacitos y quitaron solamente la película del color. La película, sí. ¿Verdad? Se armó la película y lo armaron como está. Ahora está pero si usted se fija, hay una parte hueca, negra, porque era una escalera cuando yo lo proyecté, ¿verdad? Entonces yo le dije al director, permítame pintar la escalera, ese hueco. Y me dijo, no, porque al rato me vas a poner el tigre rojo, negro, mejor que se quede así.
El edificio estaba peor. Se habían caído las escaleras, se habían caído todos los recubrimientos del edificio, estaba torcido el edificio, había mucho material de escombro en el vestíbulo. Fíjate, sobre las capas de polvo se podía reconstruir fácilmente cómo había estado el momento del sismo, porque habían quedado las huellas de los zapatos y se veía que hubo gente que se arrastró porque el polvo estaba marcando todas las rutas que usaron para salir huyendo del hospital. Hubo un primer error inicial, a mi juicio, si no mal recuerdo, que fue el de manifestar a la comunidad internacional que no necesitaríamos ayuda. Y se empezaron a tomar decisiones, algunas tan desagradables como qué hacíamos con los cadáveres. Y se usó el parque de béisbol, el parque del Seguro Social, como un lugar que iban a estar 1 o 2 días y iba a haber el reconocimiento o no de los cuerpos. Los familiares que quisieran lo podían llevar y el resto pues había necesidad de enterrarlos, ¿no? Fue eso muy complicado y hubo muchos daños en las instalaciones, sobre todo de la Secretaría de Salud en materia hospitalaria. Los grandes hospitales que estaban ahí mismo en la avenida Cuauhtémoc, esos se cayeron, cobrando muchas víctimas. Y nos ocurrió una cosa curiosa, que esa mañana, la mañana del terremoto, la gente iba y dejaba los cadáveres como si fueran ellos responsables de las muertes. Los dejaban en la escalera de la unidad de Congreso, que me parece un acto absolutamente irracional, ¿no? Nadie era responsable de aquello, pero les urgía, les interesaba mucho deshacerse de los cadáveres. Ya una vez decidido, hubo que hacer unos trabajos de limpieza para poder trabajar en condiciones más o menos favorables y ver si había luz y ver si podíamos hacer tratar de localizar el área, porque los materiales utilizados necesitaban que no se secaran rápido porque con las corrientes de aire. Entonces estaba todo eso abandonado, entonces había que tapiar un poco el sitio y evitar corrientes de aire bruscas. Y todo eso lo tuvimos que hacer ahí nosotros. Todo el trabajo previo lo tuvimos que hacer, conseguir madera para hacer el tapiado y confinar el área, ¿no? Nada más para nosotros. El retiro de pacientes y la reubicación se dio en las primeras, me atrevo a decirle, 5 horas de la mañana del día del sismo. Y también estábamos conscientes del cuidado del patrimonio cultural, al grado que se reforzó todas las tareas de conservación. Incluso los trabajadores de conservación decidieron que el 20 de septiembre era el Día Nacional de la Conservación, para contar con todo su apoyo en el rescate de todo lo que hacía falta. Y efectivamente se dio el dictamen sobre la necesidad de retirar el mural, pero yo creo que ya se hizo sin estorbos y con toda la ayuda del equipo de conservación del seguro. Siqueiros finalmente siempre creyó en esto, era como un gran utópico que siempre creía en este avance de la humanidad, pero también a través de una sociedad organizada, con leyes sistematizadas, y qué mejor que la racionalidad de la ciencia, en este caso la ciencia médica, para poder probar esta hipótesis que él siempre tuvo desde sus primeros murales de los años 20 hasta sus últimas obras. Entonces lo que hace Siqueiros aquí es, finalmente, el camino de la ciencia va paralelo al progreso de la humanidad. Por eso entonces en el mural, y de una descripción muy somera que hago, empieza, digamos, con las sociedades primitivas, antiguas, que no se explicaban la razón de sus enfermedades.
Es muy interesante ver que también en el mural no tenemos que sea México en específico, lo podemos ver tal vez en alguna bandera o en algún signo que nos pueda decir que es México, pero realmente este mural lo concibe Siqueiros de una forma mucho más universal. Incluso poner en un centro también como una media protagónica la bomba de cobalto, eso también quiere decir que está pensando en los avances científicos y médicos que sobre todo también se estaban llevando a cabo en la Unión Soviética. Entonces, bueno, creo que lo que hace Siqueiros es también esta unión de razas también, la medicina no conoce fronteras, entonces lo que hace que también esos beneficios le llegan a un país como México. De hecho, la mujer que le da, si observamos detenidamente el mural, la mujer que le da la mano al médico simboliza no nada más la mujer mexicana, que también representó en varias de sus obras, sino que también es un símbolo que se convierte en universal. Finalmente la mujer es un eje central de las familias, ¿no? Pero también de las sociedades. Entonces es muy importante también ver que Siqueiros hace esta vinculación, pero también les da como las razas, vamos a ver diferentes razas en el mural, los médicos que están vestidos, que también pueden ser caucásicos, pueden ser europeos, pueden ser norteamericanos, pueden ser mexicanos. Entonces es muy importante el valor y la importancia simbólica que tiene la humanidad para Siqueiros en este momento y que finalmente lo concretó con esta gran obra que conoces muy bien, que es la Marcha de la Humanidad, que está en el Poliforum. Entonces, bueno, de alguna manera Siqueiros aquí utiliza la ciencia médica para empujar estas ideas que finalmente siempre lo acompañaron a lo largo de toda su trayectoria. Trata uno de crear siempre obra y una de las cosas más importantes para uno es dejar una escuela precisamente. Una escuela. ¿Pero para qué? Para no morir. Es cierto, el maestro Nishizawa tuvo un acercamiento con los restauradores, principalmente con el maestro Surian y el maestro Mijangos. Incluso el maestro Nishizawa visitó el taller en el proceso del develado de los murales desprendidos de Centro Médico. Entonces, efectivamente, sí hubo esa relación artista-restaurador. La verdad es que, como tú decías, nunca habíamos trabajado un desprendimiento sobre una obra hecha con materiales sintéticos. La receta estaba diseñada para hacer desprendimientos de fresco. Entonces tuvimos que cambiar la receta, usar otros materiales y poderlos ensayar ahí. Y funcionaron muy bien. Era un proceso que se estaba llevando a la par, pero había que llegar a la azotea en una torre de andamio, porque te digo, las escaleras no había escaleras, entonces todo estaba dañado. Se construyó una torre de andamio y por ahí había que ingresar a la azotea con mucho cuidado. Además, como estaba desplomado, la torre de andamio estaba muy vertical, pero arriba había un espacio que había que brincar para llegar a la azotea. Y todo eso, pues no se dice de todo esto que pasó, pero fue tremendo. Llegar al cubo aquel forrado con aluminio, cortar con soplete, todas las secciones que se iban a bajar y poderlas volar con una grúa a un lugar seguro. Entonces llegó un momento en el que había que trabajar con la grúa puesta y en una canastilla estaban los que cortaban los aluminios, pero estaban al vacío. Entonces trabajando allí en esa canastilla para cortar y ir bajando las secciones. Fue un trabajo, la verdad, ejemplar, un trabajo extraordinario.
se corta el régimen de pensiones para los nuevos trabajadores, entran al sistema de ahorro individual, se pone una serie de condiciones para el disfrute de las pensiones históricas de los trabajadores. Nadie habla de cómo va a permanecer o va a prevalecer el servicio médico, y es una confirmación del nuevo modelo, de este nuevo modelo de cancelación de los regímenes solidarios para convertirlos en regímenes de aportación individual.